Buenas noches, bienvenidos al Vuelo de la Abeja, como todos los miércoles desde BHTV y las redes sociales de laabeja.p. Esta semana en la escena política nacional ha estado convulsionada, como viene siendo desde hace ya varios meses. La inestabilidad, la falta de seguridad en las decisiones y la mediocridad en la mayoría de los espacios políticos preocupan a la población. Pero a esto se suma algo realmente muy grave, tal vez lo más grave que ha pasado en la semana que pasó. Me refiero a que la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, que se ubica nada menos que en el Palacio de Gobierno, en un ala del Palacio de Gobierno, recibió la visita de César Tito Rojas. César Tito Rojas es un fundador y uno de los cabecillas del Movadef. Todos ustedes recordarán que el Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso. Hay que tener memoria en la política, eso es muy importante. No nos pueden sorprender cada día con supuestas novedades que no son otra cosa que los mismos personajes reciclados. El Movadef es un movimiento político, un brazo político de Sendero Luminoso que hace unos años intentó legalizarse y darle vida pública legal a Sendero Luminoso, lo cual fue impedido por las leyes. Está conformado por terroristas o por simpatizantes del terrorismo. Y uno de los fines que tienen es introducir en el ámbito político legal a Sendero Luminoso y buscar la amnistía, la liberación de Abimael Guzmán y sus cómplices y los demás terroristas que están en prisión, a los que ellos insisten en llamar presos políticos. César Tito Rojas encarna esta posición, es uno de los líderes y fundadores de Movadef. Llegó a la presidencia del Consejo de Ministros y se registró en el cuaderno de visitas como que tenía una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, Guido Bellido. Cuando los medios de comunicación resaltaron esta situación, la PCM negó la visita. Dijo que no había ido a visitar a Guido Bellido como aparecía en el cuaderno, sino que estaba yendo a hacer una denuncia sobre temas de corrupción. Entonces la pregunta que obviamente cae de madura en este caso es ¿qué tenía que hacer este señor Tito Rojas denunciando corrupción en la PCM? ¿Qué cosa estaba haciendo ahí? ¿A quién visitó? ¿Con quién habló? Y esto no es la primera vez, ¿no? Hay terroristas internacionales, hay otra gente vinculada al Movadef que visita al señor presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Esta gente también visita al presidente de la República, al ilegal e ilegítimo presidente de la República, Pedro Castillo. Entonces, acá hay una cosa que es bien clara. Se ha hecho una denuncia contundente, con pruebas, sobre un ministro terrorista. Ya cayó un ministro que era un asesino como Héctor Béjar, un guerrillero y un asesino que había asesinado a diversas personas en complicidad con otros guerrilleros en los años 60 y 70. Estamos hablando de una situación extrema, estamos llegando a un momento límite en el cual está en juego la estabilidad nacional y la misma existencia del Perú como una nación estable, sólida, seria, con Estado de Derecho. El terrorismo ha tomado el poder. Cuando los terroristas son ministros, cuando los terroristas se pasean por todas las instancias del gobierno y visitan al presidente del Consejo de Ministros, y cuando recordamos que el señor Pedro Castillo fue financiado por el Movadef para que organice una huelga que acabó con la caída de una ministra de Educación hace unos años, y que los medios de comunicación en ese momento publicaron los documentos que acreditaban que Movadef había financiado esa huelga magisterial. Y cuando han circulado diversos videos y fotografías del señor Castillo con la gente del Movadef, es que él también cojea del mismo pie que el señor Guido Bellido y que el señor César Tito Rojas, ¿no? Si no, alguien tendría que explicar por qué cuando se denuncia que Iber Maraví, ese impresentable que sigue sentado en el ministerio, está vinculado al terrorismo y tiene denuncias por terrorismo, ha estado y ha participado en atentados. Y esto pasa con varios ministros
y Castillo mira para otro lado, ni los mueve, ni responde, en un desaire total a la sociedad peruana y un desprecio por el sistema democrático, por las libertades públicas, es porque Castillo es igual. Castillo está también vinculado al terrorismo. El Movadef está sentado en Palacio de Gobierno. Hay que reaccionar de una buena vez, darse cuenta que nos está gobernando Sendero Luminoso. Aquellos que asesinaron, mutilaron y destruyeron la vida de miles de peruanos hace unos años. Aquellos que querían destruir el Perú, encabezados por ese genocida llamado Abimael Guzmán, y al cual ahora quieren liberar y que ya van a cerrar la base naval, cumpliendo otro de los pedidos del Movadef. Ese es el gran problema. Y entonces el señor Bellido, que es un personaje impresentable y despreciable, un maltratador de mujeres, un verdadero rufián que ocupa la presidencia del Consejo de Ministros, también tiene su pasado, ¿no? Y tiene una personalidad que no puede ocultar. Cuando él ha maltratado a la congresista Chirinos y le ha dicho falta que te violen, es porque responde a una personalidad que no es que de la noche a la mañana enloqueció y empezó a tratar así a las mujeres, siempre ha sido así. Vamos a ver un pequeño video de las cosas que él publicaba hace unos años en su Facebook. Ese es Guido Bellido, ¿no? Vemos el poco respeto que tiene por las mujeres. Hay otros más, ¿no? En que habla de una chica del Cusco, también de un tono despectivo, y que no voy a repetir lo que él escribe ahí, porque es algo que prefiero no decirlo en la televisión, ¿no? Pero es una vergüenza que un personaje como él ocupe la presidencia del Consejo de Ministros. Estamos en esta situación que yo definía como una situación límite, en que todos los días hay un escándalo. Entonces, este señor Bellido, que hablaba así hace unos años sobre las mujeres y que se tomaba fotos delante de fotografías del senderismo, marchando y con la bandera comunista, no ha cambiado. Él no puede de la noche a la mañana dejar su modo de ser, y ahora resulta que ya no es el que era, y que aparentemente el poder lo ha transformado, ¿no? La verdad es que estamos ante la encrucijada de qué hacer. El Congreso de la República no puede permanecer indolente, el Congreso de la República no puede permanecer mirando para otro lado, cuidando las formas, ¿no? Y pensando hay que ver la gobernabilidad, porque el Congreso no puede permanecer en esa condición cuando su responsabilidad es fiscalizar al Ejecutivo. Y si fiscaliza al Ejecutivo ya tendría que haber censurado a varios ministros, ya tendría que haberlo hecho. He visto que el congresista Muñante está pidiendo la presencia de Guido Bellido en el Congreso. Guido Bellido no puede seguir más tiempo en la PCN. Iber Maraví no puede seguir más tiempo como ministro. Anaí Durán, conviviente de un terrorista y defensora del terrorismo, no puede seguir ahí. Estamos en un momento en que hay que salvar a la patria, y tampoco puede ser neutral el ejército y las Fuerzas Armadas cuando está en peligro la misma existencia del país, cuando el gobierno ha sido tomado por el enemigo, cuando gobierna el terrorismo, cuando no hay ningún respeto por las instituciones, por la democracia, ni por la libertad. Vamos a ir a un corte y luego venimos y continuamos en el vuelo de la abeja. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y estábamos comentando sobre las debilidades y el comportamiento del señor Guido Bellido, que ocupa la PCM para desgracia del Perú, y que decíamos él no puede cambiar su modo de ser. Hemos visto las cosas que publicaba hace unos años en las redes sociales, hemos visto las fotos que se tomaba con material subversivo, hay una foto con una marcha de senderistas detrás y con la bandera de Sendero Luminoso detrás. Esa es la realidad de este gobierno. Y
lamentablemente las redes del terrorismo que se están reactivando, las redes de Sendero Luminoso que se están reactivando, están en todo el mundo. Están en todo el mundo. Recordemos que existía hace años una red de Sendero en Europa y que incluso tenían a un personaje que se llamaba Olaechea Caguas, que le llamaban el canciller de Sendero. Este señor viajaba por el mundo y hacía relaciones públicas promoviendo a Sendero Luminoso y captando fondos y captando dinero para sostener esta organización terrorista en el Perú. Y él era el canciller de Sendero Luminoso, el que promovía la imagen internacional de Sendero Luminoso contra la imagen del Perú. Y curiosamente su sobrino engreído, el abogado Raúl Noblecilla Olaechea, hijo de la hermana del canciller de Sendero Luminoso, es también abogado de Vladimir Cerrón. Se va cerrando un círculo, ¿no? Es interesante cómo por donde uno mira aparece Sendero, aparece el Movadef, aparece el terrorismo. Ese es el problema de este gobierno. Y decía yo que hay redes internacionales que nos están promoviendo el terrorismo. Por ejemplo, en este momento hay una exposición en el Museo Reina Sofía de España, donde aparece la imagen de Edith Lagos. Edith Lagos fue una terrorista, una integrante de Sendero Luminoso y que murió defendiendo estas ideas perversas. Era una enemiga del Perú. Sin embargo, en una exposición en el Reina Sofía sobre personajes peruanos notables aparece Edith Lagos. ¿Quién ha movido eso? ¿Quién está detrás de esto? ¿Sabe de esto la Cancillería? ¿Sabe de esto el Ministerio de Cultura? Claro, el Ministerio de Cultura está manejado por un pobre hombre, un borrachín, que está más preocupado en que los viceministros sean de los pueblos originarios, como si eso fuera importante en este momento, ¿no? Entonces este borrachín está pensando en qué hace y en qué provecho saca en el ministerio, mientras tanto internacionalmente sigue colgado en las paredes la imagen de Edith Lagos como una peruana importante para la cultura nacional. Pero eso no es todo, ¿no? Porque internamente también van avanzando. Y las hermanas de la Puente, Susana de la Puente, este personaje indescifrable que siempre anda metida en el lobby político y en el lobby financiero y que está vinculada a la banca de Wall Street y que era uno de los soportes del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, tiene un hotel en Barranco, tiene un hotel hermoso, un hotel boutique en la calle San Martín de Barranco, frente al monumento de San Martín en Barranco, donde ahora hay una exposición en este hotel que se llama Hotel B, que es uno de los mejores hoteles de Lima, pese a que no es tan grande. Hay una exposición donde también aparece Edith Lagos. Entonces esto no deja de sorprendernos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace Edith Lagos en una exposición en el Reina Sofía? ¿Qué hace Edith Lagos, una asesina terrorista, en una exposición en el Hotel B de Barranco? Y curiosamente Edith Lagos era uno de los personajes que Guido Bellido defendía apasionadamente, que es lo que hace que tenga una investigación por apología del terrorismo. La defensa que ha seguido Bellido de Edith Lagos es la causa de esta investigación, porque según él es un personaje, una luchadora social y no es una terrorista. Entonces esa es la realidad, ¿no? Es justo que se cuelgue en una pared a los intelectuales peruanos y al lado una asesina terrorista. Esto es razonable, esto lo permiten las autoridades del Perú, esto lo permite la Cancillería, la Embajada peruana en Madrid ya hizo algún tipo de queja o ha presentado algún tipo de denuncia sobre este tema. Es posible que el Perú se presente de esta forma ante el mundo de la cultura en Europa. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos retrocedido 30 años. Y hablando de retroceder 30 años, sí vamos a retroceder un poco, vamos a retroceder 29 años hasta el 12 de septiembre de 1992, cuando fue capturado Abimael Guzmán. Estamos a pocos días, el próximo domingo es 12 de septiembre, y se cumplen 29 años de esta captura, que se capturó a este asesino, genocida y terrorista, y que fue puesto en una jaula como corresponde con las fieras. Entonces, hay que recordar que existe un colectivo, el colectivo 12S, que desde hace ya muchos años viene conmemorando esta fecha con actividades,
A veces ha sido con conferencias, con reuniones públicas y también siempre con una marcha. Estamos viendo el aviso en la pantalla en este momento, con una marcha que suelen hacer partiendo del Parque Kennedy de Miraflores, más propiamente el óvalo central del Parque Central de Miraflores, y generalmente terminan esta marcha en el Jirón Tarata, que fue uno de los lugares devastados por el terrorismo, donde murieron gran cantidad de personas inocentes y se destruyó la vida de otros tantos. Recordamos que este atentado es algo emblemático de lo que fue sufrir el terrorismo en Lima. Entonces es un lugar importante para esta protesta. Entonces el domingo 12 a las 6 de la tarde se está convocando en el óvalo de Miraflores para que se haga una conmemoración de la captura de Abimael Guzmán. Son 29 años y es muy importante, más que nunca este año cobra importancia esta celebración, esta conmemoración, este recuerdo positivo de algo tan triste, ¿no? Porque fue una tragedia para el Perú lo que significó el senderismo que ahora nos gobierna. Fue una tragedia lo que significó el terrorismo todos esos años. Muchos tenemos o un familiar, o un conocido, o un amigo, o alguien que nos recuerda a esa época porque sufre de algún tipo de mal, porque recibió una bomba, recibió un balazo, porque perdió a su madre, perdió a su padre. Gran cantidad de huérfanos recordarán este día 12 de septiembre con dolor lo que significó esa época para el Perú. Quiero sumarme a esta convocatoria. Sé que hay otras convocatorias que el almirante Montoya también está convocando, creo que al mediodía, pero quiero resaltar esta que hace el colectivo 12S, que es gente que viene trabajando de hace años, ¿no? Y que William Wharton fue quien inició esta corriente, este movimiento hace varios años cuando nadie se preocupaba de este asunto, y ellos han sido capaces año tras año de conmemorar esta fecha. Han convocado siempre mucha gente y yo espero que este domingo haya más gente todavía, porque es importante que la sociedad civil, que los peruanos libres y patriotas enfrenten el mal del comunismo y el mal del terrorismo. Que sepan los terroristas que han tomado el poder, que sepa el señor Castillo, que sepa el señor Cerrón, que sepa el señor Bellido, que no nos vamos a dejar llevar por las narices hacia una dictadura comunista. Vamos a defender la democracia, defender la libertad, defender la vida, y en eso van a tener ellos que ceder, y en eso van a tener ellos que dejar el gobierno, porque es un gobierno débil, ¿no? Es un gobierno que se sostiene, como se dice coloquialmente, pegado con babas. Es un gobierno que no tiene sustento social, que no tiene soporte social, y ellos lo saben. Eso es lo que los frena un poco. Sabe el señor Castillo que la gran mayoría de peruanos no lo apoya. Sabe Castillo, sabe Cerrón, sabe Bellido, que son objeto del desprecio de la gran mayoría de peruanos y que han llegado a este cargo que ocupan mediante un fraude descomunal que muy pronto sabemos que van a salir las pruebas. Y cuando eso pase, esperamos que el Congreso de la República esté a la altura para vacar a este gobierno y establecer un gobierno de emergencia que convoque a elecciones, que es lo correcto, que es lo que tiene que pasar para que volvamos a un Estado de Derecho y para que volvamos a vivir en libertad y en democracia. Muy bien, nos vamos a un corte y luego regresamos con nuestro invitado de hoy. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja. La semana pasada tuvimos como invitado en el programa a José Romero, destacado personaje de las redes sociales, observador de la realidad, agudo observador de la realidad, analista político y que goza de gran cantidad de seguidores en las redes, aparte del blog, que él maneja un blog de publicación diaria, que es El Oráculo de Don Trivi. La entrevista fue muy amena, muy comentada, y mucha gente nos ha escrito
y nos ha pedido que Pepe Romero, José Romero, vuelva al programa. Como las circunstancias políticas más o menos son las mismas y estamos analizando esta situación de crisis, vimos por conveniente invitarlo nuevamente y por primera vez, lo que resulta un hecho anecdótico, repetimos un invitado a la siguiente semana para terminar el diálogo que aparentemente quedó un poco corto el programa porque mucha gente nos lo hizo saber así, ¿no? Que querían escuchar un poco más a José Romero, Pepe Romero, el autor del oráculo de Don Trivi. De esa manera, como para dar gusto a nuestros seguidores y a la gente que ve El vuelo de la abeja y que lee labeja.p, hemos invitado a José Romero, que además es parte de los colaboradores desde la fundación de la abeja. Pepe, Luciano, ¿qué tal? Gracias por volver a visitarnos. Sí, pues así las circunstancias lo ameritaban porque quedó corto la conversación que estábamos sosteniendo, ¿no? Fue muy amena y mucha gente la ha comentado, ha tenido una gran cantidad de vistas en internet, aparte del canal. Un tema con el que quería conversar contigo, empezar esta conversación, es esta presencia internacional de Sendero Luminoso, que no es una novedad, ¿no? Porque durante muchos años los exiliados de Sendero, los grupos culturales, algunos grupos folclóricos, artistas, poetas, vinculados al terrorismo, así como este señor Olaechea que he mencionado, estuvieron en Europa, incluso en Estados Unidos, recaudando fondos, ¿no? Y divulgando una imagen tergiversada de lo que era el Perú. ¿Qué nos puedes recordar de ese aspecto de la actividad política del terrorismo y del Sendero Luminoso? Sí, Luciano, es muy cierto lo que tú opinas, ¿no? Sobre Olaechea Caguas. Y valga la observación que voy a hacer, es que su defensor fue Javier Vallerriestra, que era primo de Olaechea, ¿no? O sea, claro. Eso te demuestra cómo durante muchos años la democracia boba creyó o avaló, muchas veces por supuesto sin querer incluso, al terrorismo en el Perú, ¿no? Por ejemplo, yo no me explico por qué el Perú nunca hizo un esfuerzo serio para extraditar al miserable de Luis Arce Borja, que cuando antes de fugarse del Perú había sido director del diario, el diario El Vocero de Sendero Luminoso. Que la gente a veces no recuerda ese tema, ¿no? El diario era un periódico que como su nombre lo dice, aparecía diariamente. Sí, sí. Y estaba colgado en todos los kioscos de Lima y del Perú, y que era el vocero oficial de Sendero, donde incluso apareció una entrevista en varias entregas al propio Abimael Guzmán. No, en una sola entrega, fue un suplemento extraordinario. Yo recuerdo que yo lo conservo, te cuento. Sí, regresaba yo de que había ido a Marcahuasi, y al regreso en el parque universitario se vendía así como pan caliente, por un sol, un sol, la gente se llevaba. Era la entrevista del siglo. La entrevista del siglo, que la hace justamente Luis Arce Borja, y Luis Arce Borja luego se fuga antes que lo agarre la policía. Entonces él se va a Bélgica y desde Bélgica hasta ahora es el director del Diario Internacional, ¿no? Un libelo en el ciberespacio donde transmite todas las ideas y la ideología esta perversa del terrorismo, ¿no? Y este hombre no fue acusado, perseguido, nunca, ni nada, ¿no? Es increíble. Es igual, por ejemplo, que el único miembro del Comité Ejecutivo Nacional del MRTA, Hugo Avellaneda, alias El Negro, que también se fugó a Francia y nunca se supo de él. Y personajes, tú hablas de poetas, de artistas. Hay un montón. Un montón. Hay un montón, claro. Vamos a mencionar algunos para que por lo menos se avergüencen y se invisibilicen por un tiempo. Martina Portocarrero, en sus conciertos, hacía apología a un miserable terrorista que había muerto en el develamiento del motín del Frontón, que se llama, su apodo era Jovaldo, José Valdivia Domínguez. Así es. Después, por decirte, y todo el mundo y esta señora ha vuelto a las andadas, porque claro, ha estado en la ha sido campaña candidata, y andaba cantando La Flor de Retama por todos lados. Claro, la gente mucho recuerda La Flor de Retama, pero la canción que es más apologista
a Sendero es Marcha de la Mercedes. Así es. Donde ella canta y hace recuerdo a este Jovaldo y le dice a la Virgen Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas, ¿por qué matas? ¿Por qué permites que maten a los mejores hijos del pueblo, que así los señalaban los terroristas, ¿no? Después hablamos de José Antonio Massetti, que es un poeta que ahora opina en El Comercio, sale y todo, pero él fue editor del suplemento Asalto al Cielo, también del diario, cuando ya era un vocero abiertamente. El supuesto suplemento cultural del diario. Así ¿no es, sí, y donde el diario, para los que no se acuerdan, o para los jóvenes que no se acuerdan, el diario era reivindicaba los asesinatos, ¿no? Y él no hablaba de asesinatos, sino muchas veces de ajusticiamientos, de juicios populares, era algo realmente que la sociedad se lo permitió, así como se permitió abiertamente que se fueran y se fugaran, por ejemplo, Cecilia Oviedo, Walter Palacios Vinces, que eran de UDP Pueblo en Marcha, que era llamemos la fachada del MRTA. Entonces, y a mí hay una situación que la gente... Y hubo también un vocero del MRTA que era Cambio. Que él lo dirigió un momento, también en un momento dado, pero era columnista, Yehude Simón. Por eso Yehude Simón, cuando es indultado por la Comisión Lanciera, él nunca pidió perdón. Porque si bien hay gente que fue cómplice y asesinó con dinamita, con un machete, con una piedra o con una pistola, pero hubo gente también que con sus silencios o con su complicidad así muy asolapada, permitió que movimientos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso existieran y mataran, ¿no? Y muchos de estos han terminado en el exilio, incluso indemnizados por el Estado peruano. Así como Mónica Feria en Alemania, ¿no? Mónica Feria, sí, claro. Mónica Feria. Y hay un hecho, Luciano, para la gente joven y para la gente que ya frisa algunos años y que no lo recuerda, que fue un hecho que fue realmente sorprendente porque fue el primer acto abierto que hizo el Sendero Luminoso en la Plaza Manco Cápac, que marcharon abiertamente, con la cara pelada, con banderas, y en un momento se enfrentaron a la policía, hubo un tiroteo, muertos, detenidos, lanzaron quesos rusos, que eran estos explosivos artesanales, pero ellos marchaban y reivindicaban a Sendero Luminoso, ¿no? Bueno, en esa época llamaba la atención que salgan con la cara descubierta y que marchen, pero nunca imaginamos que años después iban a estar en el gobierno como ahora, claro, con la cara descubierta, como tú dices, ahora tú mencionas y de manera más indolente. A ahí, ¿no? César Tito Rojas, acompañado de 5 o 6 personas, abiertamente matonesca, lo maltratan al policía, le meten el codo, lo empujan, o sea, ya hay una evidente sensación, un empoderamiento, que se están empoderando, ahora, ¿no? Sí, que se están empoderando, y mientras tanto, pues la sociedad mira de reojo, algunos hablan, bastantes están saliendo, como hablábamos en la semana pasada, a marchar contra este intento, ¿no? Porque ya no estamos hablando simplemente de un gobierno peligroso en sí por la política económica, sino ya es un peligro totalmente contra la sociedad, ¿no? Desde el plano político, económico, social y, por supuesto, de seguridad, ¿no? No, sin ninguna duda. Estamos en un momento nunca imaginado en la historia del Perú republicano que íbamos a acabar con un gobierno de este tipo. Pepe, vamos a hacer una pausa y luego seguimos conversando. Correcto. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y estamos conversando con José Romero, analista político y director o autor del blog El Oráculo de Don Trivi, que recomiendo muy vivamente su lectura porque trata temas de toda índole, pero sobre todo los temas políticos. Pepe, estábamos conversando sobre el tema de Movadef y de este personaje que ha llegado ayer o anteayer a la PCM a visitar al primer ministro. Esto es algo que era imposible de imaginar hace un tiempo, no como un personaje de este tipo en actitudes matonescas, y ya como tú decías al final del bloque anterior,
sintiéndose empoderados, están poniendo en peligro la estabilidad del país. ¿Y cómo es posible que haya autoridades como el señor Bellido y como Castillo, que mira para otro lado, ¿no? Como si estuviera en una realidad paralela? O sea, con él no es el asunto. ¿Cómo ves este tema? Es que inicialmente me da la impresión que es la primera actitud, ¿no? Tratar de hacerse los locos, ¿no? Como que nada pasara, se registra este señor César Tito Rojas como visitante de Bellido, sin embargo luego sale el viceministro de Ordenamiento Territorial, Grájeda, creo es, diciendo de que, bueno, que lo habían sorprendido porque se había anunciado como miembro del SUTEP de Puno, luego SUTEP Puno lo desmiente y le dice que es un impostor, que está usurpando una representatividad que no tiene. Pero luego vemos otras situaciones, ¿no? Que nos hace ver simplemente pues de que un primer tonteo para ver si la gente se olvida, pero van apareciendo nuevas cosas, como por ejemplo lo manifestado por el propio Bellido respecto a la fuerza, al ejército y a la Policía Nacional, ¿no? Claro. Que es algo realmente que algo similar hizo Béjar, y la Marina se puso fuerte y prácticamente Béjar tuvo que abandonar el cargo. Ahora, sin embargo, Bellido es un tipo... muchos lo tildan de tonto. A mí más bien me parece un tipo astuto, ¿no? Porque él se vale de su personalidad así medio bufonesca para maltratar a la gente, como hemos hablado de la señora Chirinos, la vicepresidenta del Congreso. Después, como hizo con el periodista Castillo, al que maltrató en una entrevista, a Castillo, entre sonrisas y entre bromas. Entre broma y broma, lo maltrató. Bueno, Castillo se dejó, ¿no? Enrique Castillo, bueno, allá él, ¿no? No te digo que yo hubiera hecho en ese momento, pero por cuestiones... Por favor, mejor no. Sí, mejor no. Pero sin embargo, pues a eso faltará poco, y de repente veremos pronto a Peter Cárdenas Schulte, que dijo de que si ganaba Keiko, él no podía regresar, pero entonces como no ganó Keiko, por lo menos según el Jurado Nacional de Elecciones, de repente Peter Cárdenas Schulte vendrá pues a prestar sus servicios a este gobierno, ¿no? No sería nada raro. No sería nada raro porque en el fondo Castillo es, aunque calla, porque no sabe qué decir aparentemente, es parte de este tinglado comunista y terrorista desde sus orígenes, como comentaba en la parte inicial del programa, vinculado al SUTEP Conare, que era financiado por el Movadef, ¿no? Entonces... Esa es la realidad. Pero sí hay que hacer una precisión, como conversando con un gran amigo que vive en Puno, él se refería, porque así lo llaman, a los sendecos, a los movadecos y a los martacos. Sí. ¿No? Entonces hay tres fuerzas que están ahí, pero que son lo mismo. Por ejemplo, se decía, o alguien decía, de que la salida del escenario de Cerrón iba a traer algo más peligroso con Castillo, ¿no? Con los movadecos, pero olvidan de que Cerrón no creo que sea tonto, ¿no? Y al final termina siendo lo de Sansón, ¿no? Se abraza a las columnas y tumba el templo, ¿no? Pero realmente el Perú es impredecible en ese sentido, ¿no? Sobre ese tema último, que ellos solos están cometiendo una serie de errores, te quería comentar y ver tu opinión sobre el artículo que ha publicado hoy día en Expreso Vázquez Kunze. No sé si lo has leído, pero la idea de fondo, lo que dice él es: la derecha se está equivocando al querer mejorar el gobierno, ¿no? Hay que dejarlos que se han cometido sus errores porque ellos solo van a implosionar, ¿no? ¿Qué cosa hace la derecha diciendo saquen a Bellido y pongan un ministro decente? Cuando pongan un ministro decente mejoran este gobierno y le dan más vida. Lo que hay que hacer es dejarlo que caiga solo y eso viene sí o sí. Claro, coincido con Vázquez Kunze que como dejarlos. Cuando tu enemigo se equivoca, déjalo que siga equivocándose. Pero la cuestión es de que a mí me da la impresión que más allá de las buenas intenciones de gente como Roque Benavides,
o de esta nueva unión de empresarios que lidera Ricardo Márquez a contrapelo de Confiep. O sea, todos ellos piensan de que esto va a poder ser morigerado, mejorado y que todo va a empezar a fluir cuando Castillo se modere. Pero olvidan de que Castillo no es hoy Antaumala y que Castillo tiene su propia agenda y sus propios objetivos, ¿no? Entonces mal hacen los empresarios en no salir a marchar. O sea, nosotros salimos a marchar por la democracia y en defensa de nuestras libertades. Pero estamos haciendo también la chamba a los empresarios, porque estamos defendiendo, bueno, algo que también nos atañe, ¿no? Que es la libre empresa, una economía social de mercado. Pero uno de los beneficiarios son los empresarios. Entonces los empresarios deberían por lo menos empezar a caminar y a salir con sus trabajadores, porque mañana más tarde... Que curiosamente han corrido a ponerse al día con la SUNAT, ¿no? Sí, claro. Es una cosa un poco rara que corran todos los mineros a pagar sus impuestos. Dicen que por el tipo de cambio, ¿no? Que hubo una cuestión ahí de orden financiero. Pero yo le diría pues a Ricardo Márquez, le diría a Roque Benavides, a los banqueros, a la asociación de Asbank, a la asociación de FPs, que también ellos salgan a pelear por sus intereses, porque sus intereses finalmente, si bien es cierto, son parte de esta libertad económica, de estas libertades que vivimos en la sociedad peruana, pero no, o sea, no... Ojalá, Pepe, que no vayan a negociar sus intereses como el señor Acuña, ¿no? Que por proteger su universidad ha traicionado a sus votantes. Sí, eres una veleta política, ¿no? Pero es de tontos, ¿no? Porque... si ellos creen que van a poder negociar con estos comunistas, se equivocan. Eso es verdad. Se equivocan. Entonces, más les convendría a ellos salir a marchar. Porque yo no he visto a ningún empresario, ¿no? Por lo menos no los reconozco. Sí he visto a mucha gente... bueno, hay que reconocer que se ha jugado todo el señor Wong, ¿no? Erasmo Wong, ¿no? Que viene, o sea, un poco haciendo un rápido resumen de su vida empresarial. Erasmo Wong y sus hermanos eran parte de una familia comandada por su padre que tenía un pequeño negocio en San Isidro, una bodega. En la esquina de 2 de Mayo. 2 de Mayo, donde ahora es el local de Wong. Pero, entonces, él supo lo que era, primero, un poco el problema de ser pequeño. El emprendimiento familiar. Y dio el salto y la visión justamente en la etapa más dura del finales de los 80 y comienzos de los 90, ¿no? Entonces, él ha pasado de ser una bodega de barrio acomodado, ¿cierto? Pero una bodega de barrio, a hacer un mini market, a hacer un market un poco más grande, a hacer un supermercado y una cadena, y mira lo que ha logrado. Con hipermercados. Pero a mí me extraña, por ejemplo, que Ricardo Márquez, proviniendo más o menos de esa misma situación, porque Ricardo Márquez nació y creció en Tres Compuertas. O el señor Añaños. No salgan y digan, o tengamos a una persona como Hernando de Soto que piensa que va a poder domesticar. No, Hernando de Soto ya es una figura aparte que yo prefiero ni mencionarlo porque me pone de mal humor su sola mención. Sí, pero como ves, son gente que nosotros no tenemos por qué hacerle su tarea a ellos. Cada uno tiene que hacer su parte. Entonces ellos deberían estar obligados también a salir. Y no solo obligados a salir permanentemente, sino, por ejemplo, este 12 de septiembre, este domingo. Porque todos los empresarios que sufrieron extorsiones, secuestros, claro. Delgado Parker, los Miyasato, Iraoka, el señor Bayón Vera, claro, que lo terminaron asesinando. Y uno de los miembros de esa famosa grupo especial que tenía el MRTA era justamente el padre de la hija o del hijo de la ministra de la Mujer. Así es. Claro. Anaí Durán. Sí, claro, esos chilenos que vinieron y hubo al momento, porque ellos los condenan a cadena perpetua, pero todo un intento de soslayar eso diciendo de que ellos no podían ser traidores a la patria porque ellos no eran peruanos. Claro.
Entonces, todos aquellos que han salido libres después de cumplir 15, 20 años, 25 años, ha sido por obra y gracia de, en primer lugar, del expresidente Paniagua, y luego del gobierno de Toledo y un grupo de caviares que permitieron de que se volteara el pastel prácticamente y toda esa gente pudiera salir, hubiera podido salir libre como salió, ¿no? Claro, ahora, esta señora Anaí Durán nunca se ha arrepentido, nunca ha pedido disculpas, nunca ha dado una aclaración, ¿no? Y ella mantuvo el vínculo con el terrorista aún cuando estaba preso, ¿no? Porque ella dirá que es el padre de su hijo, está bien, esa claro, es la parte emotiva y todo, pero claro, ella recuerda que no solo eso, sino también avaló y dio su palabra a favor de la libertad del terrorista Víctor Polay Campos. Firmó un documento. Exacto. Sí. Y ojo, que Víctor Polay, el MRTA, cuando tú hablabas de los embajadores, hubo gente que desde Europa trabajó para captar recursos. Uno de esos grupos se llamaba Iniciativa Perú, que funcionaba o hacía proselitismo entre los estudiantes de la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Claro, en Alemania ha habido mucho de eso. Y cuando yo llegué acá a Perú, porque yo estuve un año, casi unos seis meses en Europa por motivos de estudio, entonces yo revisando un ejemplar del Diario de la República, en plena página, a toda página, había un pedido de libertad para el preso político, prisionero de guerra llamaba, Víctor Polay Campos. Uno de los que firmaban ese pedido era Iniciativa Perú Hamburgo. Entonces, ha habido una serie de gentes que han posibilitado la existencia, ¿no? Entonces, que ahora se amparen en la bruma del tiempo y en el olvido de la gente para decir que no, que ellos no sabían, que eso ya pasó, no recuerdo, como es el ministro de Trabajo, Iber Maraví. Entonces, que no nos vengan pues a tomar el pelo, ¿no? O pensar que tenemos lana en la cara, ¿no? Pepe, el 12 de septiembre del 92 yo estaba celebrando el cumpleaños de un amigo cuando llegó la noticia de la captura de Ismael Guzmán, y el cumpleaños pasó a segundo lugar y fue una celebración apoteósica la que se convirtió esa pequeña reunión. ¿Dónde estabas tú ese día? Yo si lo recuerdas. Estaba igual viendo televisión. Porque en ese momento estaba jugando, había un clásico, la U Alianza. Es verdad, había un clásico también ese día. Y ya había terminado, recuerdo, creo, y se estaban dando los comentarios. Yo siempre he sido aficionado al fútbol, prendí el radio para escuchar. Yo supongo que habrá ganado la U, además, como debe ser. No recuerdo, debería haber ganado, pero no recuerdo, mira que no recuerdo ese detalle. Sí, pero ahora, volviendo al 12 de septiembre, es toda una serie de sucesos y de trabajo abnegado de este grupo especial de inteligencia, comandado por el general Miyashiro, por Benedicto Jiménez, el coronel Benedicto Jiménez, también José Luis Gil, y de otros tantos que el tiempo se ha olvidado de recordarlos. Mira que no recuerdo el nombre, por ejemplo, sí recuerdo el nombre que optó para este tipo de operativos, la señora llamada Gaviota. Sí es, claro. Pero no recuerdo su nombre. Entonces nosotros deberíamos crear que los niños, los jóvenes, todo el Perú entero, sepa el nombre de cada uno, por lo menos con el tiempo, de quienes participaron. Es que justamente uno de los problemas es quién ha tomado la educación, ¿no? Y uno de ellos es el señor que está ahora ocupando la presidencia, y durante las últimas décadas hemos dejado la educación nacional en manos de los que nunca debieron estar ahí, y, ojo, ¿no? Luciano, y hay generaciones de niños que no conocen. Ojo, Luciano, pero eso no es solo de ahora, esto viene incluso de los 60s y a partir de los 70s. Por eso es de que la reforma educativa de Velasco fue un tema también además por eso que el comunismo se encargó especialmente en meterse en el sindicato de profesores, ¿no? Así es. Lo que de alguna manera Alan García en su segundo gobierno trató de quitarle un poco el piso con la creación del Colegio Profesional de Profesores y todo este proceso de meritocracia, que dicho sea de paso el SUTEP y todos los que
están vinculados al subte Conares, Proseguir, etcétera, ellos se opusieron a eso, porque sabían que esos profesores que no pasaban los exámenes, lógicamente no estaban capacitados, pero estaban capacitados sí para envenenar la mente de los niños, ¿no? Así es, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Sí. Eso es lo que ha pasado todas estas décadas, el SUTEP y todos estos sindicatos y las universidades tomadas por los caviares. Ana Cecilia Garzón era gaviota, que no recordábamos. Y ojo, mira que recordando esto de las universidades, yo mucho recuerdo un caso muy particular de alguien que fue captado en la Universidad San Martín de Porres cuando estaba en manos de los dominicos, porque los dominicos en aquellos, al fin de los 60 creaban programas de captación de líderes juveniles. Y Sendero Luminoso estuvo metido con todo en la Universidad San Martín, ¿qué te estoy diciendo? En los años 70, mediados de los años 70, de donde provenía justamente luego Edith Lagos, ¿no? Bueno, yo estudiaba en la Universidad Católica en la década del 80 y entre la gente que yo me cruzaba estaba este señor Macetti, que todos mencionaban en literatura, estaba Mónica Feria, estaba Marisa Garrido Leca, y esos eran compañeros nuestros con los que nos cruzábamos en el patio de letras y que estaban ahí supuestamente como parte de la izquierda, pensábamos universitaria, pero mira los vínculos que ya estaban. Y no hay que olvidar, entablando. además, claro, además, hacerle un llamado ahorita, tanto al arzobispo Castillo como al Barreto, porque ambos son, el cardenal Barreto, el cardenal de Barreto, sí, ellos ambos son garantes de este gobierno, porque avalaron con enorme alegría e interés la firma de un documento que al final... Un mamarracho que no se está cumpliendo. Es verdad, Barreto sobre todo fue el que hizo eso. Claro, Barreto. Pepe, lamentablemente terminó el tiempo del programa y yo te agradezco muchísimo que hayas podido volver. Gracias, Luciano. Seguramente que las redes van a volver a insistir en tu presencia en un tiempo. No te olvides... volveremos a repetir tu sí. presencia y terminemos la marcha. El programa invitando a la gente que no falte este domingo 12 a las 6 de la tarde en el óvalo de Miraflores, en el Parque Kennedy, que es muy importante la presencia de los ciudadanos en este tipo de manifestaciones, hoy día más que nunca. Hay que resaltar la labor del colectivo 12S, que cuando nadie se preocupaba de esto, ellos empezaron con estas manifestaciones recordando la captura de Ismael Guzmán. Hemos llegado al final del programa, nos vemos el próximo miércoles como siempre por BHTV y en las redes sociales de laabeja.p. Buenas noches.